El contexto de este devocional es Génesis 28, 10 al 22. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: «Realmente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Sintió miedo y dijo: «Qué terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo». Por la mañana, Jacob se levantó y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la levantó como un pilar y sobre ella derramó aceite. A ese lugar le puso por nombre Betel, aunque el primer nombre de esa ciudad era Luz. Allí Jacob hizo este voto: «Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que ahora hago, y me da pan para comer y ropa para vestirme, y me hace volver en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he levantado como pilar será casa de Dios, y de todo lo que me des apartaré el diezmo para ti». Génesis 28, 16 al 22. Con engaños, Jacob se había quedado con la bendición que su padre pretendía dar a su hermano Esaú. Viéndose despojado de lo que creía que le correspondía, Esaú había amenazado con matar a su hermano menor en cuanto su padre muriese. Por ese motivo, ayudado por Rebeca, su madre, y con la bendición de su padre Isaac, Jacob había dejado rápidamente su hogar. Cuando salió de su casa, Jacob tenía una imagen muy limitada acerca de Dios. Tal vez él pensó que alejándose de su hogar también se alejaba de él. Lo que Jacob no entendía era que sin importar cuán lejos se fuera, nunca podría escapar de la presencia del Señor. Recuerda, el Señor está en todo lugar y ve todo lo que sucede y todo lo que hacemos, ya sea bueno o sea malo. ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente o si habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría. Tu mano derecha no me soltaría. Si quisiera esconderme en las tinieblas y que se hiciera noche la luz que me rodea, ni las tinieblas me esconderían de ti, pues para ti la noche es como el día. Para ti son lo mismo las tinieblas y la luz. Salmo 139, 7 al 12. Recuerda, nunca estás solo. Allí donde estás, Dios también está. Por lo tanto, hónralo en todo y delante de todos. Para una persona como Jacob, quien era un tramposo tratando de huir de Dios y de los errores de su pasado, aquel lugar en el que se manifestaba la presencia del Señor solo podía ser un lugar terrible. Sin embargo, para Dios, ese era el sitio apropiado para tener un encuentro personal con un pecador como él. La posibilidad de llegar a Dios era algo completamente increíble para Jacob, el suplantador, el tramposo. Por ese motivo, a la mañana siguiente, luego de recibir aquella revelación tan especial de parte de Dios, Jacob construyó una especie de monumento a fin de no olvidar nunca lo que había vivido allí. Además de eso, cambió el nombre del lugar de Luz, que significa separación, a Betel, que quiere decir casa de Dios. Pero no fue solo eso lo que hizo Jacob. Al hablar, Dios prometió a Jacob estar con él y bendecirlo en todo. Más aún, el Señor le aseguró que no lo dejaría hasta no haber cumplido todas sus promesas. Sin embargo, en vez de creer esas palabras y aceptar con agradecimiento lo que Dios en su gracia le estaba dando, tal como era su costumbre, Jacob se apresuró a negociar con Dios. Dios le estaba dando un regalo que indudablemente él no merecía. Pero del mismo modo que le había, entre comillas, pagado a su hermano con un plato de lentejas por la primogenitura, ahora Jacob intentaba pagar al Señor por ese regalo. Evidentemente, el orgullo de Jacob era muy grande y su conocimiento era muy limitado. Por un lado, Jacob no conocía realmente a Dios. En principio, Jacob no se había dado cuenta de que el Dios de su padre Isaac y de su abuelo Abraham está en todo lugar. Pero esto no era lo único que Jacob no lograba comprender. Él tampoco entendía que Él es un Dios bueno y misericordioso, que ama bendecir a quien Él desea y que es un Dios que a diferencia de las personas no es tramposo, sino que siempre cumple aquello que promete. Obviamente, este desconocimiento acerca del carácter de Dios hacía que su fe en Él fuese casi inexistente. Por otro lado, Jacob no se conocía a sí mismo. Él pensó que podía dar algo a Dios a cambio de su bendición. Pero ¿qué tenía Jacob para ofrecer a Dios?
¿Qué podía prometer este tramposo al Señor? ¿Qué podía hacer Jacob para agradar a Dios o para merecer su aprobación? Absolutamente nada. Por el contrario, Jacob tenía todas las condiciones para ser rechazado por Dios. No obstante, a pesar del desconocimiento de Jacob y de su falta de fe en el Señor, Dios mostró gracia infinita y una gran misericordia para no cancelar todo el acuerdo, y en lugar de eso, no se avergonzó de ser llamado el Dios de Abraham, de Isaac y también de Jacob. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo 3:6. Dios no bendijo a Jacob basándose en lo que Jacob era, podía hacer o podía darle, sino en su gracia. Sin embargo, en lugar de dejar de lado su orgullo, reconocer su pecado y su incapacidad y aceptar el regalo de Dios, Jacob intentó hacer tratos con Dios para, entre comillas, comprar esa gracia. Lo que Jacob no entendía es que la gracia es simplemente eso, un regalo que no merecemos y que obviamente no podremos pagar jamás. Hoy muchas personas tienen la misma actitud orgullosa que Jacob. Piensan que con su buen comportamiento, sus esfuerzos o sus sacrificios podrán obtener las bendiciones de Dios y podrán llegar al cielo. Quienes piensan así no entienden que pretender comprar el amor y la gracia de Dios no solo es imposible, sino además ofensivo. Ignoran que en la relación entre Dios y los hombres, quien toma la iniciativa siempre es Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. 1 Juan 4:10. En su gracia y misericordia, Dios ya ha provisto la única escalera que te permite llegar a Él. Esa escalera es su Hijo Jesús, quien vino a este mundo para sufrir el castigo que mereces por tu pecado. Dios te ofrece su salvación por gracia, es decir, como un regalo que no mereces. No puedes hacer nada para pagar ese regalo, es decir, no puedes hacer nada para ganar o merecer la salvación. Ante la gracia de Dios, lo único que debes hacer es reconocer tu pecado y aceptar el regalo del perdón con humildad, agradecimiento y adoración. Recuerda, la fe que salva es la de aquel que humildemente reconoce su pecado y su incapacidad de ofrecer a Dios algo por su perdón y que acepta el regalo gratuito de la salvación que solamente Él puede dar a través de su Hijo Jesús.